Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Ahora estamos en comunicación con Daisy Avente. Ella forma parte de la organización Superarte. Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo, por esta invitación y bueno, estoy feliz de estar con ustedes y con la audiencia. Daisy, te queríamos consultar y le hacemos la aclaración a la audiencia también de que hoy rompemos un poquitito el esquema. Generalmente estamos en comunicación con economistas. Hoy estamos en comunicación contigo, Daisy, sos psicóloga, pero queremos hablar también de lo que son las finanzas personales y cómo ustedes están trabajando en Superarte también con este enfoque que incorpora a la psicología dentro de lo que es las finanzas personales propiamente. Daisy, ¿cómo es el tema del manejo del dinero y cuál es el peso emocional que de repente tiene el tema del uso del dinero en la vida de las personas, también teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo que ustedes hacen? Asimismo, Eduardo, Superarte tiene una impronta, tiene un sello muy distintivo porque trabajamos las finanzas desde el área emocional. Nosotros incorporamos la parte conductual, la parte de lenguaje de las personas, porque al final somos las personas quienes manejamos el dinero y para poder sostener hábitos financieros sanos necesitamos empezar por conocernos a nosotros mismos. Por eso que en Superarte siempre damos esta mirada, incluimos esta mirada emocional para poder mostrarles a las personas que en la medida que se conozcan, que entiendan cómo piensan, cómo son sus actos, qué creencias o qué, digamos, parámetros, constructos, pensamientos fuertes tienen en relación al dinero, a la deuda, al ahorro, a la inversión, van teniendo. Porque a partir de ahí, con eso trabajamos para poder trasladar o destrabar incluso muchas veces pensamientos que no son positivos ni constructivos a la hora de hablar de finanzas personales. También entran las emociones en juego. Sabemos que somos seres emocionales que pensamos o actuamos. Entonces, empezamos también nuestra intervención, nuestro enfoque desde el área emocional. ¿Cómo soy yo la mayor parte del tiempo en relación al uso del dinero y cómo éste se relaciona con mis emociones? Acá podemos hablar de lo que muchas veces se ha visto, las compras compulsivas o las deudas compulsivas también, ¿por qué no? O las compras por impulso, las decisiones, mejor dicho, por impulso. A veces no es una compra de un producto en sí, pero puede ser un hábito de comprar de manera impulsiva. ¿Me explico, Eduardo? Sí, totalmente. Daisy, también te queríamos consultar específicamente cómo es el tema de la conversación sobre este tipo de cuestiones en los diferentes ámbitos de la vida de cada uno, porque justamente ya estabas mencionando, estamos hablando de emociones, generalmente cuesta un poquitito comunicar eso y bueno, es muy importante tener que hablar de esto en los diferentes ámbitos de la vida, en la familia, en el trabajo, con la pareja. ¿Qué consejos le podemos dar a la gente sobre eso, Daisy? Así como dijiste, es fundamental porque somos seres sociales. Nosotros no vivimos aislados. Siempre estamos en relación a otra persona y necesitamos entrenarnos, practicar, a hablar sobre el dinero, sobre la plata o sobre los pagos que tenemos que hacer, incluso sobre los ingresos con nuestra pareja, que es la persona que está más cerca nuestro, o con nuestra familia. A veces no hay pareja, pero sí hay familia, hay un entorno familiar, ya sea hijos, padres o con quien yo viva. Con estas personas yo tengo que llegar a acuerdos. ¿Cómo me voy a manejar a partir de ahora? ¿Qué voy a hacer yo y qué va a hacer el otro? Y para eso necesitamos hablar, llegar a acuerdos, llegar a compromisos. También pasa mucho en el ámbito de amigos, ¿sí? A veces con los amigos como que no se quiere hablar o no quiero mostrar.
mi situación. Y es importante que entre los amigos podamos ser sinceros y decir, esto está dentro de mi presupuesto, contemplé, o esta acción o esta iniciativa escapa a mis posibilidades, sin vergüenza. No tenemos que tener vergüenza de decir, esta vez no puedo, pero hagamos una proyección para que más adelante sí podamos cumplir. Por ejemplo, no sé, un viaje, ¿verdad? Estoy pensando en un ejemplo para la gente. Queremos ir de viaje y no sé, va a costar tanto y vamos todos, ¿verdad? Vamos todos los amigos y a lo mejor yo en ese momento no puedo, pero sí quizás en otra oportunidad me pueda organizar para poder cumplir esa actividad. Y acá quiero mencionar algo importantísimo para las finanzas personales, el tiempo. Necesitamos darnos tiempo. Quizás hoy mi situación sea comprometida, difícil, apretada, pero en el tiempo yo puedo trabajar para que eso más adelante cambie. Y dentro de ese tiempo tengo que entender que hay acciones que tengo que hacer. ¿Qué cosas voy a hacer para que en el tiempo mi situación sea mejor? Puede ser empezar a presupuestar, empezar a decir, hoy no puedo esto, pero puedo hacer otra cosa de otro valor, empezar a organizar mis deudas, empiezo a pagar, empiezo a cancelar, empezar a ahorrar, ¿por qué no? Si justamente estamos hablando de un deseo, de una meta, que en el tiempo voy a poder satisfacer siempre y cuando haga acciones desde hoy para que eso suceda. Daisy, ¿cómo nos sacamos el miedo de hablar de este tipo de cosas? Estamos en Paraguay, acá generalmente la gente tiene vergüenza, miedo de hablar de este tipo de cosas y ya estabas mencionando que es sumamente importante para tener una vida equilibrada, lo cual conlleva unas finanzas equilibradas. Yo creo que yo apelo mucho siempre a lo humano, ¿sí? Somos seres humanos. Nadie es perfecto. Siempre digo, todos tenemos algún problemita alguna vez con la plata. Entonces, empezar desde ahí, empezar a decir, a mí también me pasó, yo sé lo que vos estás sintiendo, entrar en esa empatía, ¿sí? Ponernos también en el lugar del otro. Y vos decías, ¿cómo no tener miedo? ¿El miedo qué es? Está basado en una creencia que me paraliza, ¿sí? O que me deja estático. Entonces tengo que analizar esa creencia. ¿Qué estoy pensando sobre esto al final? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la creencia, el pensamiento que yo estoy teniendo al respecto? Y también desafiar ese pensamiento. ¿Realmente es así? ¿Será que estoy llevando a un extremo o que estoy generalizando? Y ahí uno va haciendo como un trabajo mental de poder destrabar ese pensamiento para liberarnos. Por otro lado, el miedo es una emoción natural en todas las personas y el miedo, de alguna manera, nos protege. Es positivo en cierta medida. Ahora, cuando es en exceso y cuando ya no me deja tomar decisiones, ya va a ser negativo para mi persona. Y ahí me tengo que enfrentar al miedo. Para mí la mejor frase es, si te da miedo, hacelo con miedo. No, no hay que paralizarse con eso. Y cuando uno va haciendo, se va dando cuenta que ese miedo probablemente era irracional o no tenía un fundamento y se desvanece. Y por otro lado, también quiero recalcar lo de la vergüenza. Sacarnos ese miedo o esa preocupación al qué dirán. Empezar a tener más seguridad en uno mismo, más fortaleza interior y tomar las decisiones a conciencia y ir dejando de lado eso que me presiona, porque de alguna manera son presiones que vamos teniendo y que afectan a nuestras finanzas. Si se dan cuenta, todo está relacionado, ¿verdad? La presión,
de afuera, puede ser la presión social de mis amigos o la moda o lo que se hace hoy versus lo que yo estoy sintiendo adentro o cómo es mi personalidad incluso. Es muy importante por eso el autoconocimiento para las finanzas personales, porque en la medida que yo me conozco y defino la vida que quiero tener, voy a poder encauzar eso atendiendo las cosas de la afuera que me van viniendo. Entonces yo le invito a eso a la gente, a que se conozca más, a que enfrente sus emociones, ¿verdad? Que reconozca, que las diagnostique o que las pueda definir y a trabajar con esas emociones y empezar a soltar el miedo y la vergüenza porque no van a construir mucho en este proceso.